11 de la mañana con 15 minutos y ya estamos con nuestro entrevistado de este día viernes. Vamos a hablar precisamente, una vez entrada en vigencia el pasado 25 de mayo, la ley de protección de datos en Europa. Obviamente uno empieza a cuestionarse un montón de cosas que pasa con nuestra legislación, porque también con el escándalo de Facebook esto se hizo más visible respecto a qué pasa con nuestros datos personales una vez que uno acepta condiciones, por ejemplo, contractuales de distintas aplicaciones, teléfonos, etcétera, etcétera. Y estamos con alguien que sabe mucho de este tema, es Alex Peso, director de Asuntos Legales de Microsoft Chile. ¿Cómo estás, Alex? Bienvenido. Hola, muy buenos días. Le falta el acento en la O, ¿no? Pesó. Así es. Pesó. Oye, Alex, bienvenido. Hablemos un poquito de la normativa en Europa primero, como para contextualizar qué es lo que entra en vigencia el pasado 25 de mayo y cuál es la importancia que tiene. Mira, se trata de un reglamento de protección de datos. Lo que existía hasta el 25 de mayo pasado era una directiva. Una directiva significa que es una regulación general, pero que cada país tenía que localizarlo, digamos. Por lo tanto, esa directiva no tenía aplicación inmediata en cada país. Ya, o sea, si yo quería lo aplicaba, si no, no. Los países lo interpretaban, ya. Y por lo tanto se daba que existían interpretaciones distintas. O sea, qué se entendía por dato personal, qué se entendía por dato biométrico, cada país tenía su interpretación. Pero ahora el reglamento es una norma general de aplicación inmediata, y hay que entender que para los europeos, digamos, y también ahora para Chile prontamente, el dato personal o los datos personales son una garantía constitucional, son un derecho fundamental, que es un enfoque, digamos, que no existe en Estados Unidos, por ejemplo, que es distinto, y que en el caso de Chile se acaba de aprobar recientemente una modificación a la Constitución. Espera, Alex, lo voy a interrumpir un segundito, perdona, porque está hablando justo Piñera en este minuto de emprendimiento. A ver si lo escuchamos, seguir, ponte el audífono. Es decir, solo la mitad del crecimiento del mundo en la misma época, y menos de un tercio del 5,3% que habíamos alcanzado durante nuestro primer gobierno. En suma, Chile tuvo el peor desempeño económico en 3 décadas y vio amenazado aquel sólido liderazgo y dinamismo que había hecho de nuestro país un modelo para el resto de América Latina. En este minuto está hablando en materia de seguridad ciudadana. Sebastián Piñera desde el Congreso Nacional en su cuenta pública. Tuvimos retroceso. Habla de la economía, que se manifestaron. Ahora habla de seguridad ciudadana. Yo creo que no, volvemos después. Volvemos después, sí, porque habla un poquito del crecimiento económico y cómo se van a recuperar. Y interrumpimos a Alex Peso, que nos está diciendo algo muy interesante y que es un cambio constitucional que tiene que ver con la protección de datos acá en Chile. Exactamente. Lo que estábamos conversando, ¿no es cierto?, es que para Europa el dato personal, los datos personales son un derecho fundamental de las personas. Ese es el enfoque. En Chile, hasta este minuto, digamos, tenemos solamente una ley que es del año 99, una ley muy antigua. Vieja. O sea, hay que pensar el tipo de tecnología que había el año 99 para darse cuenta que el mundo ha cambiado. El tipo de exposición que había. Todo sustancialmente distinto. Entonces, pero se acaba de aprobar en el Congreso y ya está listo para que sea promulgado por el presidente de la República una reforma constitucional pequeña que consiste en que hay una garantía constitucional en la Constitución, que es el 19 número 4, ¿no es cierto?, que protege la honra de la persona y de su familia, y en ese numeral se incluyen los datos personales. Entonces hoy día el dato personal tiene, en Chile va a tener, una vez que sea esto, digamos... Perdón, ¿y qué se entiende como dato personal? Dato personal es cualquier información que permita identificar a una persona natural. O sea, es un dato que hace que sea una persona identificable. ¿El root, por ejemplo? Por ejemplo. O sea que además, tú sabes que cuando uno busca en Google el root de una persona aparece. Sale, finalmente. Aparece, exactamente. Por eso, pero eso va a significar que el root va a pasar a ser privado, o siempre fue privado y hoy día no lo es por alguna cosa extraña. Sí, no, la consecuencia de que un dato sea personal, básicamente es que para poder tratarlo, para poder usarlo, tiene que haber un fundamento habilitante, que algunas veces puede ser una utilización por ley o puede ser, por ejemplo, el consentimiento del titular. O sea, que el dato tenga el carácter de personal implica eso. Que para por ejemplo, tú vas hoy día a cualquier comercio y te dice, ¿me da su root? Al yo dárselo es mi consentimiento. Claro, exactamente. O no va a poder pedírmelo. Pueden pedírtelo, tú tienes la posibilidad de aceptar o no entregarlo. La verdad es que hoy día resulta un poco incomprensible que incluso en transacciones que son en dinero efectivo,
te pidan tu root, digamos. O sea, no hay ninguna razón de que están verificando efectivamente tu capacidad de crédito, nada, simplemente te piden tu root. Eso tiene probablemente un sentido de tener el historial y de fidelizarte como cliente. Identificar a la persona, claro. Identificarte, pero en términos prácticos no tiene ningún sentido. Entonces, lo que va a hacer este primer paso en Chile, esta consagración como derecho fundamental, es nada más ni nada menos que va a ser aplicable el recurso de protección. O sea, uno podría entablar una demanda en caso de sentirse... Si uno siente que está limitado o restringido el derecho de datos personales, uno podría ir a la Corte de Apelaciones respectiva y presentar un recurso de protección, cosa que hoy día no existe. ¿Ya? Y por eso que es un primer avance. Ahora, lo que tampoco existe en Chile, la verdad que estamos hablando de Chile, deberíamos estar hablando de lo de Europa, pero no importa. Claro, pero lo que tampoco existe en Chile es una autoridad de protección de datos. Eso no existe. ¿Ya? Así como la superintendencia de datos. Exactamente. ¿Ya? Y eso es poco común. Sí. O sea, eso en los países europeos son autoridades súper robustas, con muchas facultades, existen en todas partes. Dentro de América Latina también existen. ¿Cómo en qué otros países hay? Por ejemplo, en Argentina, en Uruguay, hace mucho tiempo. Lado. Sí, hace mucho tiempo. En Colombia y Perú hace no tanto, pero ya tienen. ¿Y eso como que depende del ministro de Justicia o no sé por el estilo? Esa es una excelente pregunta. La naturaleza de estas instituciones varía. Tienen que ser instituciones independientes o autónomas. Lo que se está pensando en Chile es hacer una agencia que se llama Agencia de Protección de Datos, que va a depender del Ministerio de Hacienda. Hay quienes dicen que eso no le da suficiente autonomía, porque hay que pensar que esta institución también debiera poder ver casos, ¿no es cierto?, en que el que está afectando los datos o los derechos de protección de datos es una institución pública. Claro. Sí, claro. ¿Qué autonomía no puede vender, claro. Y el Ministerio de Hacienda... Sí, es una agencia de protección de datos. CERNAC depende del Ministerio de Economía. Sí. Como que de Hacienda uno tiende a pensar que es como de políticas públicas más monetarias, como curioso. Lo que pasa es que hay una visión, y que no es errada, que el tema de datos personales, el flujo de datos personales, todo el negocio que hay a partir de los datos personales es un tema que tiene que ver con el desarrollo económico del país. Claro. Por eso debería ser economía, ¿no? Más que Hacienda. Podría ser economía, pero puede ser pero en Hacienda este caso como una mirada más grande. Y en particular también es Hacienda, porque como se crea una institución, para poder crearla tiene que verse todo el tema presupuestario. No, eso sí. Y ahí se radican siempre en Hacienda. Hacienda. Pero ahí entramos en el conflicto en el fondo de que no podría fiscalizar qué es lo que está haciendo una entidad estatal respecto a los datos. Y esto, cuando hablamos de esta como pseudo superintendencia o agencia, tiene que ver con los datos personales y con toda la Big Data, con todos los datos que se puedan obtener a través de un negocio. Con todos los datos que sean de carácter personal, están regidos por esa legislación. Hoy día en Chile la legislación básicamente se refiere a la existencia de bases de datos. Claro. Que es un concepto que ha quedado un poco superado. Sí, porque el concepto de la ley es que hay quienes administran bases de datos y esas bases de datos son cerradas, tienen un administrador, etcétera. Hoy día la verdad es que cualquier portal, sin ir más lejos, las plataformas o las redes sociales tratan datos personales. Ya va mucho más allá, además. Hoy día uno conoce las preferencias, todo. De hecho, comentábamos antes de entrar en camarines, que hay, no sé si un comercial o un video que se hace en Holanda, si no me equivoco, que entra un tipo a una carpa y hay una como adivina que le empieza a leer las manos, la suerte, qué sé yo, y obviamente hay un tipo con una muela que le está soplando y que le empieza a buscar en Google y en Facebook, en todas las cosas, todos los datos, y a ti le dice, tú tienes 3 hijos, y tu root es digamos, y tu clave del banco es tal, y qué sé yo. Porque hoy día efectivamente, y ahí es donde me entra mi duda, no sé, yo subir un Twitter y publicar algo en Facebook, y estoy aceptando públicamente, en cierta forma, que estoy entregando yo, voluntariamente, datos al mundo. ¿Cómo proteges todos esos datos? O simplemente esos datos son poco protegibles. Bueno, mira, depende de la plataforma. Cada plataforma tiene su configuración de privacidad. Y en el ejemplo de Facebook, tú, antes de hacer esa publicación, elegiste el tipo de configuración de privacidad que quieres, digamos. Que quién la puede ver. Tú puedes determinar quién puede. Y ese ha sido, yo creo, el éxito que ha tenido Facebook contra el resto de las plataformas que originalmente también están hace mucho tiempo atrás, digamos. O sea, Facebook te permite a ti configurar un estándar de privacidad determinado y sobre ese estándar de privacidad tú te haces responsable, digamos, de una... Pero Google, los spiders de Google no sacan información de las redes sociales. Por ejemplo, cuando yo busco Ari Burman en Google, sale mucha información que yo nunca publiqué, sino que o la publiqué en Twitter o en Facebook, pero también Google como que la busca. Mira, yo de Google no sé,
pero lo que te puedo decir es que, por lo menos en Microsoft, las políticas de privacidad son súper estrictas. O sea, los datos, incluso dentro de la empresa, no se mezclan. O sea, el cliente consumidor, el cliente que juega Xbox, por ejemplo, ese mismo cliente puede ser un cliente empresarial que tiene un Office 365 en la nube, claro, pero los dos mundos fueran como dos personas diferentes. No se tratan distintos. O sea, y tú cuando autorizas, digamos, ciertos procesamientos de datos o que se utilicen tus datos, los utilizas específicamente para un servicio, que puede ser de consumo o puede ser empresarial. Pero una autorización no permite que nosotros deduzcamos otra autorización. Oye, interesante eso. Yo quiero preguntarte después respecto a lo que pasa con Europa, pero hay una pregunta de Mauricio Espinosa, dice, ¿podría preguntarle al invitado cuál es el enfoque de Microsoft, que era algo que tú ya estabas diciendo, pero respecto a acusaciones de backdoors en Windows? A los que podría acceder, por ejemplo, el FBI o la NSA. Sí, bueno, hubo, mira, en el caso famoso de Snowden, quedó más o menos claro, digamos, no más o menos, quedó totalmente claro que Microsoft no entrega información fuera de la que es requerida, digamos, judicialmente a las autoridades de gobierno. Y después se tuvieron que poner todos a nivel, digamos, de Microsoft. Absolutamente. Y en el fondo, la entrega de información que hace Microsoft respecto de sus usuarios es una información que tiene que ser validada, digamos, por una orden judicial del país respectivo. O sea, por ejemplo, en el caso de Chile, al año más o menos nosotros tenemos unas 250 solicitudes de información que vienen del Ministerio Público o de la PDI. Perfecto. Y en general se tratan en un 99% de informaciones del mundo consumo. Son, por ejemplo, te piden el dato de registro de las cuentas de Hotmail, por ejemplo. Entonces tú lo que entregas es lo que puso la persona cuando abrió la cuenta de Hotmail. Esa información es la que entregas. Puede ser información verdadera, puede ser falsa, digamos, pero información de contenido de un... Así como darle los 50.000 mails. Claro, los mails que mandó. De un chat o de un contenido de Skype, eso no se entrega. Solo se entrega en caso de que hayan temas de terrorismo o lavado de dinero. Pero te doy la cifra. Pero no se entrega porque no te lo piden o no se entrega porque... Por políticas de la empresa, que no solamente son políticas, están en los contratos con los clientes. Nosotros no entregamos información del cliente. O sea, la primera cláusula que está en el contrato de una empresa que tiene su plataforma con nosotros es que no entregamos la información del cliente y le decimos al FBI o a quien sea, vaya a pedírselo al cliente. Si se trata de un delito en que no podemos hacer eso, tratamos de avisarle al cliente que nos están pidiendo. Delito terrorista o lavado de dinero. Esos son los dos. Esos son los únicos dos casos. Ahora, si uno revisa cifras, por ejemplo, del año 2017, nos llegaron más o menos como 40.000 solicitudes y de esas 40.000 solamente entregamos datos de contenido de 7 a nivel mundial. O sea que al final el problema suena mucho más de lo que realmente es, digamos. Y eso es lógico porque el éxito y los ingresos que vienen en esta nueva era del Big Data, digamos, y de la plataforma en la nube y la inteligencia artificial, se basan en la confianza de los clientes y nuestro negocio es justamente proteger los datos de los clientes y no entregarlos bajo ningún respecto. Y hablando de un negocio que se viene y que ya está pseudo instalado, digamos, el tema de los datos es el gran negocio. Hay incluso expositores internacionales que hablan como del nuevo oro, etcétera, etcétera, cómo convertir esos big data en una smart data y hacer que los negocios sean cada vez más productivos. Y ahí, si no tenemos autoridad acá en Chile, la verdad es que estamos con un vacío, estamos bastante atrasados, digamos, porque deberíamos haber avanzado ya en eso. ¿Qué pasa con la ley en Europa? Que no lo hemos terminado de hablar. Mira, en Europa, este reglamento lo que hace es ahondar en una cultura de respeto de los datos que ya existía, ¿ya? Pero se agregan una serie de nuevos datos y lo más importante, se agregan unas multas impresionantes, ¿ya? Para que se hagan una idea... Que ahí está el meollo del asunto. Está el meollo del asunto. Para que se hagan una idea, las multas del reglamento europeo son, en casos gravísimos, digamos, 20 millones de euros o 4% de las ganancias de la empresa a nivel global, lo que sea mayor. Claro. El 4% de una empresa grande es mucho plata. Eso te da vuelta a una empresa, o sea, sí, claro. eso hace que una empresa... Ahora, yo creo que obviamente para llegar a eso, digamos, tenemos que estar en presencia probablemente de una actividad repetitiva, dolosa, o sea, pensemos en escenarios, digamos, bastante graves. Ahora, cuando hablamos del uso de los datos, una cosa que yo, no sé, agarre los datos que tengo y los venda. Sí. Y otra cosa, un poco lo que pasó con Facebook o las elecciones, o ¿cómo se llama la empresa que quebró o que cerró ahora? Bueno, lo mismo, la inglesa... la de la Cambridge Analytics. Que
básicamente usa datos para tratar de manejar las elecciones, ¿no es cierto? Que se especula. ¿Eso también está protegido en este reglamento? Sí, porque hay un principio de finalidad que significa que el controlador del dato puede usar los datos para el fin que tú se los entregaste. ¿Te fijas? O sea, si yo te entrego autorización para usar mis datos en un sentido, digamos, que probablemente en el caso de Facebook tiene que ver con los temas propios de Facebook, ¿no es cierto?, etcétera, pero no, eso no, tú tienes la obligación de resguardar mis datos, digamos, y no permitir que llegue un tercero y que efectivamente los pueda extraer de una manera tan simple y fácil como al parecer ocurrió, y eso obviamente que es un tema... ¿Y ahí el delito es de ambos? No conozco el detalle de si es delito o no es delito, entiendo que... No, pero con la nueva del reglamento, ¿esto podría ser considerado? No son materias delictuales, digamos, desde el punto de vista penal. Son infracciones, digamos. Y de esas infracciones conocería esta Autoridad de Protección de Datos, digamos. Estamos hablando con Alex Pesó, director de Asuntos Legales de Microsoft Chile. Alex, para la gente de a pie, así, los que ya no entienden tanto, cuando uno se compra un teléfono, cuando uno baja una aplicación y acepta las normas de las condiciones de uso, etcétera, etcétera, generalmente uno no lee esos contratos. ¿Existe además en esta nueva legislación quizás como el desafío, o existe en esta nueva realidad el desafío para las empresas también de generar contratos que sean más comprensibles para el común de los mortales, o no? Sí, absolutamente. María, te voy a tener que interrumpir, porque tenemos que ir a una pausa comercial, un segundito, y después volvemos con tu pregunta. Gracias. Cuando la innovación y las buenas ideas son clave, emprender es clave. 92.9 Radio La Clave. 4 años escuchando buenas historias. ¿Cómo conociste a Joan Baez? De repente me llega un mail de así, pling, Joan Baez, y yo, pensé que me está agarrando por el huevo, ¿no? Pero, majito. Y decía, me he puesto a investigar un poco porque quería saber cuál es la nueva música en Latinoamérica, y por todos lados me encontré con tu nombre hasta que te escuché y simplemente me enamoré de tu música, y así sale. Ahí sí pensé que alguien me está agarrando el huevo. Y justamente esa sí que fue buena, terminamos en mi casa, en un momento de delirio. Me acuerdo que yo le dije, ¿hay alguien que quieras conocer? Y me dijo, sí, yo sé que tú eres amigo de estos jóvenes políticos, de los movimientos estudiantiles, así que invité al Giorgio Jackson y al Boric a mi casa, y así en escena de delirio absoluto ya, Joan Baez bailando cumbia con Boric a las 6 de la mañana, cantando, hermoso. Y ahí, bueno, ahí ya se forjó una amistad grande y que seguimos en contacto. Me acuerdo el otro día de ir saliendo al mediodía así encañado y todo, y el vecino al frente de mí me dice, ya, buena, pues weón, a la próxima tenía cardíaco con John Lennon. 4 años haciendo radio de manera diferente. 4 años clave. Somos como tú. Somos La Clave. Cuando pienso en repuestos, pienso en Autoplanet. Oh, cuando pienso en repuestos, pienso en Autoplanet. Oh, cuando pienso en repuestos, pienso en Autoplanet. Cuando pienso en repuestos. No te resistas. Cuando pienso en repuestos, pienso en Autoplanet. Más información en www.autoplanet.cl. Los que sabemos de café, conocemos el secreto. Hace más de 75 años que en Cabrales buscamos en las plantaciones los mejores granos para darte el mejor café como a vos te gusta. Tostado por manos expertas, de exquisito aroma y sabor y en todas las variedades. Cabrales es ideal para disfrutar en todo momento y lugar. Cabrales significa buen café. Encuéntranos en los mejores hoteles, restaurantes, cafeterías y supermercados del país. Pedí una demostración en cafecabrales.cl y descubrí por qué somos el café número 1 de la Argentina. Cabrales, dedicados al café. En el corazón de Providencia y a pasos del metro, Hotel Nogales and Convention Center. Un servicio de primer nivel con estacionamiento, Wi-Fi y desayuno incluido. En Hotel Nogales ponemos a su disposición nuestro centro de eventos con salones con capacidad hasta 400 personas. Reserve su estadía en hotelnogales.cl o a nuestro teléfono 223-356958. Hotelnogales.cl. Lo hacemos simple para usted. Porque una buena idea marca la diferencia. Escuchas Emprender es Clave por la 92.9. 11 de la mañana con 34 minutos. Se me olvidó mi pregunta. Estamos de vuelta aquí en Emprender es Clave. A lo mejor Alex se acuerda de lo que le preguntaste.
Nadie se acuerda. No. Estábamos hablando de simplificar los contratos cuando uno, por ejemplo, baja una aplicación, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el desafío que había también porque una cosa es que nosotros seamos inconscientes y pongamos a aceptar sin leer nada, pero también son contratos que de repente tienen, no sé, 5, 6, 7 páginas y la verdad es que eso tampoco te hace la vida muy fácil. La clave detrás de eso es el consentimiento libre e informado de las personas. Claro. Y es un punto central, o sea, el consentimiento ha sido la forma tradicional de acercarse al tema, al momento de la recolección de los datos siempre se ha pedido el consentimiento del titular. Ahora, obviamente que eso ha ido cambiando a través de la digitalización, porque es impensable pedir el consentimiento. Y te doy un ejemplo, o sea, si tú, por ejemplo, vas a subirte a un ascensor en un edificio residencial, en ese ascensor hay una cámara. Una imagen tuya es un dato personal. Claro. No hay una persona que tenga un libro que te esté sacando la firma cada vez que te subas a un ascensor para pedirte tu consentimiento, ¿no es cierto? Pero sí lo que existe es el uso legítimo de ese dato. En este caso, el uso legítimo es que esa junta de vigilancia de ese edificio cada cierto tiempo borren esos datos y simplemente los usen para saber que no ocurrió nada anormal. O sea, ese es como el siguiente paso, ¿no? Esa es tu expectativa de uso. Claro, mi expectativa es que las empresas no lo usen de mala manera. No dice tu consentimiento, pero lo que sí estamos hablando es de un interés legítimo del controlador del dato. Ahora, cuando yo doy mi consentimiento sin leer esto, ¿ese uso puede variar? O sea, podría, si efectivamente te ponen una cantidad incomprensible de páginas y que no se entiende nada, tú puedes decir, efectivamente podrías alegar que no hay un consentimiento libre e informado. Yeah. Y también es posible entender algunas veces, y en Europa ha sido fallado así, digamos, que servicios que tienen una posición dominante, como el caso de WhatsApp, o sea, tú casi que te ves, digamos, compelido a entrar a tener que usar WhatsApp y por tanto aceptas lo que te pongan. Entonces, hay autoridades de protección de datos en Europa que han dicho que ese tipo de consentimientos tampoco es válido. No es libre e informado. No es que tiene mucho sentido, porque el ejemplo del ascensor, una cosa es que uno vaya a un ascensor como cualquier mortal, y otra cosa es que tú decidas hacer algo un poquito más fuera de lo normal en el ascensor, como por ejemplo tener sexo o cualquier cosa, que técnicamente no debería tener problema porque ese dato tampoco se podría usar, ¿no es cierto? O sea, mira, ni siquiera, o sea, por ejemplo, tú vas al ascensor y te subes y vas acompañado de alguien que no deberías ir acompañado a esa persona. Por ejemplo, para hacerlo más suave que tu ejemplo. Nosotros somos radicales en esta radio. Lo que uno esperaría, de nuevo, es que el interés legítimo que tiene la Junta de Vigilancia del edificio es la seguridad del edificio. Y por tanto ese dato a las 2 semanas debería borrarse. Si en cambio ese dato en un sobre, en un video llega a tu casa, claramente hay un abuso y eso debiera ser sancionable. Debiera haber una infracción, porque están violando tu privacidad. Tú eres libre de subirte al ascensor con quien quieras, digamos. Claro, el tema es que están violando mi privacidad, pero yo para defenderme voy a tener que contar la violación de la privacidad, por lo cual de una forma u otra ya fui violado de la privacidad. No, sin duda. Y eso probablemente va a tener una multa. O sea, obviamente las multas y en general las sanciones no reparan el daño que ya ocurrió, digamos. Intentan repararlo de alguna manera, pero digamos, la infracción, la violación ya ocurrió, digamos. Oye, hay otra pregunta interesante respecto a Microsoft, pero también nos pregunta Senderismo, que siempre nos escribe, si uno... ¿existe hoy día como un mercado de los datos? Por ejemplo, si yo voy y entrego datos que son interesantes para X compañía, ¿eso recibe una retribución económica? ¿Cómo funciona el mercado de los datos? Existe la posibilidad, digamos, en la medida que esos datos o esa base de datos haya sido obtenida legalmente, con los consentimientos propios, digamos, de todos los titulares que están involucrados. Y efectivamente la orientación que tiene nuestra ley hoy día es esa. O sea, hoy día nuestra ley es una ley prácticamente que regula el tráfico de las bases de datos, que era una orientación de los años 90, digamos, particularmente en Chile, pero no tiene una orientación de entender el dato como un derecho fundamental de las personas, que ese es el gran problema que tenemos hoy día, y eso es lo que va a variar, digamos, y eso es lo que viene. Pero sí, existe la posibilidad en la medida que la base de datos haya sido obtenida de fuente legal. O sea, Lucas de por medio, pero también los consentimientos necesarios para que esos datos estén ahí, digamos... Claro, que sean legales. Exacto. Oye, Nico Sepúlveda también nos pregunta, dice que hay muchas pymes que utilizan Microsoft sin licencia original. ¿A qué se arriesgan? ¿Es delito o es simplemente una infracción? A ver, mira, en Chile, digamos, el software
está amparado por derechos de propiedad intelectual. Eso es interesante. Hay países en que el software está amparado por patentes, que es otro modelo. Sí, claro. Bueno, al estar amparado por derechos de propiedad intelectual, tú tienes dos posibilidades para utilizar una obra que está amparada por derecho de propiedad intelectual. El pago de un precio, o una regalía, o la autorización del titular. Si tú no la utilizas con cualquiera de esas dos autorizaciones, estás cometiendo un ilícito, y en el caso de Chile, ese ilícito es un delito. Es penal. Es penal. Por lo tanto, la utilización... ¿Cuáles son las penas? Hay distintas graduaciones dependiendo de los casos, va a cambiar, digamos. Pero si alguien llega a ver mi computador y tengo un... son penas de cárcel. Son penas de cárcel. Ahora, primero son multas y pueden llegar hasta cárcel. Ahora, en el fondo, por lo menos la política de Microsoft en el último tiempo, digamos, es nosotros no estamos, digamos, persiguiendo. No es la idea. El riesgo en que incurre una empresa pequeña o grande por tener software pirata es gigantesco desde el punto de vista de la seguridad informática. O sea, los virus aumentan en un porcentaje gigantesco, creo que casi el 60% de posibilidades aumenta cuando tienes software pirata de contraer virus, digamos. Entonces, o sea, desde el punto de vista de la recomendación al emprendedor en ese sentido, más que el riesgo de cárcel o qué sé yo, es que un negocio puede ser, claro. Es un pésimo negocio. El dinero que puede gastarse reparando los sistemas o la pérdida de información sensible para su empresa va a ser mayor en el mediano plazo que el costo que tener hoy día las licencias, y que hoy día las licencias en un modelo de suscripción en la nube valen una fracción. O sea, hoy día uno compra el Office 365 pagando una fracción por uso, por escritorio. Oye, ¿qué porcentaje de las empresas? Además uno lo compra online. Se compra online, es una cosa mucho más baja económicamente que pagar una full licencia, digamos. Sí. Entonces, finalmente el tema ha ido bajando la relevancia del tema de la piratería, finalmente. Sí, claro. Sí. ¿Y eso baja la piratería? O sea, que en el fondo yo tenga la posibilidad de no tener que instalarlo, no sé, pues cuando me compraba un computador que antes me vendían como el kit. Mira, y ahora lo puedo hacer online. ¿Sabes qué? Es una súper buena pregunta. Las cifras, los porcentajes, los últimos que tenemos de piratería a nivel global en Chile son del 57%. Ah, igual es alto. Igual es alto. Y puede ser, yo creo que efectivamente puede ser. Ahí, de hecho, Chile sigue saliendo siempre. En los rankings, ¿no es cierto? Piratería. En la Priority Watch List del USTR de Estados Unidos. Seguimos saliendo, digamos. Todos los años seguimos en top 10. Y esto es un problema, yo creo que un problema cultural. ¿Pero eso es como de los informáticos? No, es cultural. Es cultural. Tenemos un problema en Chile que tiene que ver con el tema del enforcement, como le llaman los gringos, nosotros somos laxos al momento de hacer cumplir las cosas. O sea, que yo creo que es peor. A ver, espérate. ¿Somos laxos en qué sentido? ¿En que no nos da, por ejemplo, tribunales para estar metidos en esos temas? A ver, tenemos ¿cómo graficarlo para hacer? Mira, tenemos en distintos ámbitos del quehacer, nos cuesta aplicar las sanciones de manera contundente, de tal forma que modelen la conducta. O sea, yo soy un convencido, porque hay muchos penalistas que te van a decir, y especialistas que te van a decir que hay ciertos delitos en que el aumento de la pena no genera necesariamente un cambio de conducta, etcétera. Yo soy un convencido de que en general una pena o una sanción efectivamente aplicada, y grave cambia la conducta. Y uno lo puede ver en los sistemas, desde los sistemas de transporte que hay en Europa hasta los temas de seguridad en Estados Unidos. O sea, levántale la mano a un policía en Estados Unidos y ve qué te pasa, digamos. Sí, claro. No creo que te queden ganas de hacerlo de nuevo. Sí. Entonces, yo creo que acá tenemos un problema, y que la propiedad intelectual es uno de los ámbitos en que no logramos tener aplicación efectiva y robusta de las sanciones y del enforcement, finalmente. Sí, yo creo que es peor, porque yo creo que es cultural, en que por alguna razón, y puede ser que en otros países pasa lo mismo, pero en Chile me da la sensación que se da mucho de que cuando uno siente de que yo robo algo que cuesta $5 a una gran institución que no le afecta básicamente en nada, tengo el derecho a hacerlo. Y por eso digo que es súper cultural. Entonces, cuando yo agarro una película y pirateo una película de Disney, digo, si Disney tiene $1.000 millones y yo agarro una película, es como, y si robo un dulce en el supermercado, es un dulcecito, no estoy haciendo una gran cosa, es como que tenemos la sensación de que no le hacemos mal a nadie. Y por eso digo que es súper cultural, y que eso es un tema que cuesta muchísimo cambiar, porque está muy metido en el ADN del chileno. ¿Hay participación de las grandes compañías como Microsoft en la discusión precisamente de una legislación o de esta entidad que estábamos hablando central para proteger los datos? ¿Los llaman, les preguntan? ¿Qué pasa, por ejemplo, en el Congreso?
Nosotros participamos a través de asociaciones en esas discusiones. Por ejemplo, a través de la ACTI, que es la Asociación Chilena de Tecnología de Información, hay una mesa legal en donde todas las empresas en el fondo llevan sus comentarios y la asociación en el fondo los junta, revisa cuáles son en los que hay en el fondo una opinión similar, y esa asociación es la que finalmente pide las audiencias por la ley del lobby con algunos parlamentarios y plantea sus posiciones, digamos. Algunas de ellas se toman, otras de ellas no se toman. Pero últimamente nosotros lo hacemos a través de las asociaciones. ¿Sí? Porque en el Congreso igual hay harto desconocimiento respecto al tema. O sea, yo creo que vamos como bien, y eso no pasa solamente en Chile. La ley generalmente va más atrás de cómo se van produciendo los cambios sociales, ¿no es cierto? Pero no tenemos ni siquiera las autoridades para discutirlos, ese es el tema. Pero ahora con el nuevo ministerio... Pero hay también varios parlamentarios que se han ido, que hace mucho tiempo ya vienen estudiando el tema. Por ejemplo, Felipe Herboe, o sea, que son expertos hoy día en el tema, y están muy bien actualizados, digamos. O sea, y saben de qué se trata y conocen lo que está pasando en Europa. O sea, yo creo que la discusión... O sea, de hecho, el proyecto de ley que hoy día está en trámite... Porque hay dos cosas. Uno es lo que comentamos, la reforma constitucional, que va por un carril, digamos. Esa ya está aprobada y eso tienen que publicar. Eso va a dar como el gran... Eso va a ser el tema como... Va a marcar la pauta general a nivel constitucional. Pero además hay un proyecto de ley que hoy día está en trámite y que se juntó un mensaje del Ejecutivo con una moción parlamentaria. Justamente entre ellos estaba Arboe, digamos, dentro de los senadores. Eso se juntó y un proyecto bastante balanceado. Hay bastante consenso en general. Y por todo lo que está pasando en Europa y los escándalos que hemos visto, yo creo que debiera haber un incentivo político importante para que ese proyecto finalmente vea la luz. Han habido 400 proyectos de ley dando vuelta en el último tiempo. Y cuando es una ley nacional versus, por ejemplo, yo uso Facebook, ¿cómo se van amparando cómo funciona metodológicamente eso? O sea, el fondo es un temazo, o sea, la aplicación territorial de la... Mira, Depende del tema, depende del tipo de problemática o de violación que exista, va a depender, digamos, qué ley va a aplicar. Pero es claro, por ejemplo, que una violación a los datos personales que ocurra respecto de usuarios chilenos en una plataforma, aunque la plataforma tenga los servidores fuera de Chile, va a poder ser conocida aquí en Chile, digamos. Claro, pero ni siquiera, puede ser que la empresa ni siquiera esté presente en Chile. O sea, cuando, no sé, Skype partió, no sé si alguna vez estuvo alguna vez, bueno, hoy día depende de Microsoft. Pero no sé si alguna vez estuvo oficina en Chile. Por eso que volvemos de nuevo al tema del enforcement, que al final es la clave. Porque el caso de Europa tiene una norma que dice, en el reglamento que estamos hablando, tiene una norma que dice que es de aplicación extraterritorial. Claro. Entonces, bueno, ellos pueden decir que es extraterritorial, pero resulta que en Chile... Bueno, y hay empresas chilenas que tienen establecimientos comerciales en Europa. Ahí claramente les va a afectar, ¿no es cierto? Y si hay una multa, la van a aplicar en ese establecimiento en Europa. Pero empresas que no tienen establecimiento en Europa, pero que hacen negocios con Europa, eventualmente sí podría uno creer que se van a aplicar esas sanciones en Chile. Pero ahí hay que ir a ver la normativa que tenemos en Chile de cómo se aplican los fallos extranjeros. Y eso no es tan simple. Es complejo porque, para empezar, todas estas autoridades son administrativas. Y lo que dice nuestra ley es que para que una sentencia pueda aplicarse en Chile, unos requisitos es que sea jurisdiccional. Jurisdiccional es judicial. Claro. Y estas autoridades son administrativas. Y hay un primer tema de cómo pasa en el sedazo de la Corte Suprema. Entonces, es un súper tema. Y yo creo que vamos a tener muchos años hasta que esta cuestión como que se empiece a ordenar completamente, ¿no? Porque, como decía María Elena, también la tecnología va a un nivel de velocidad que la ley es difícil que la vaya agarrando. Oye, aprovechando que tenemos un abogado, nos están acusando ahí en las redes sociales, Fran, y a lo mejor tenemos que decir un delito, ¿no? Ya le dije, sí, pero después. Ay, Kirifome. Que se comieron los chocolates del ganador de los chocolates. Sí, ¿eh? Ya. Oye, un delito, ¿no? Microsoft tiene una academia, ¿no? Microsoft Academy. Sí, Microsoft tiene varios programas en relación a los temas de educación, capacitación de profesores, capacitación de alumnos. Últimamente estamos haciendo unas capacitaciones muy interesantes en desarrollo de código. En coding, cómo hacer código. Y eso tiene y cómo aplicar las ciencias de la computación. Lo que estamos diciendo en el fondo es que en los colegios, digamos, o sea, tú a partir de primero medio debieras tener clases de ciencias de la computación, debieras ver los temas de desarrollo de código, porque ahí sí que estamos atrasados. Esos skills que se crean
van a ser los skills que se van a usar en el tema laboral del futuro. O sea, tuvimos un par de invitados de eso, la verdad que estaban haciendo un proyecto. Los trabajos van a cambiar. O sea, se van a perder muchos trabajos, se van a agregar nuevos trabajos, pero con los temas de la inteligencia artificial. Y obviamente que ahí tenemos que intervenir ya en la educación, en todos los niveles, digamos. Dudo que eso sea parte de la cuenta pública hoy día. No, de hecho voy a mover un poco los temas, pero Alan Sagua nos pregunta lo siguiente, la parte spam, ¿hay una ley al respecto? Si a mí me llegan spam, yo puedo reclamar no solamente la parte de emails, a lo mejor hoy día el teléfono es una cuestión impresionante. Nosotros tenemos un software en el teléfono instalado de que te avisa que te llaman, a cobrar spam. Cualquier cosa que tú no pagas, o sea, cualquier cosa es desesperante. ¿Hay una ley que te protege? Mira, hay un mecanismo en el CERNAC en que tú te puedes registrar para no recibir información por distintos medios. Una de esas es el correo electrónico. Esa es una posibilidad. Buen dato ese. Es un buen dato. Ahora, yo aquí tengo, tengo un matiz en el tema de... Aparecieron los chocolates, me dicen ahí. Bueno, a todo esto están celebrando un aniversario. Sí, 4 años de la radio. Bueno, felicitaciones. Muchas gracias. Felicitaciones. Mira, en el tema de los correos no deseados, yo creo que finalmente hay que aplicar de nuevo el mismo principio. O sea, en el fondo, uno dice, bueno, me llega información, y esto se llama la diferencia entre el principio de opt-in o opt-out. ¿Qué significa? El opt-in significa que yo tengo que autorizar para que me llegue información de manera anticipada. El opt-out significa que me llega la información, pero yo le digo no quiero más. Ya. Yo tengo mixed feelings con esto. A ver, ¿cuáles son? Porque uno muchas veces dice, bueno, yo llego a una farmacia, pongo el dedo, ¿no es cierto?, en el tema de IMED, y misteriosamente de repente la señorita me dice, oiga, tengo unas pastillas especiales para no sé qué cosa, y te adivinan el pensamiento. Dolencias, digamos. Y uno de repente se molesta, ¿no? Pero por otro lado yo digo, si yo tengo una enfermedad súper específica y de repente recibo un mail que me dice que se acaba de descubrir no sé dónde una pastilla nueva, yo quiero recibir esa información. Yo quiero tenerla y quiero tener la posibilidad yo de decirle no me la mande más. Pero no quiero ser privado de... Entonces esto tiene idas y vueltas, digamos. Tiene idas y vueltas. Bien, le queremos agradecer al director de Asuntos Legales de Microsoft Chile, Alex Peso, por haber venido... Pesó. Perdón, Pesó. No te preocupes. Con doble S y acento al lado. Alex Pesó. Por haber venido a conversar con nosotros de esto. Es súper interesante. Conversación. Sí, gracias, Alex. Que te vaya muy bien. Gracias.